Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. No es miércoles, es martes, nuestro martes de SNA. De los martes de SNA, de aquí al Congreso siempre van a tener temas que van más allá de mis competencias, temas que van más allá de lo que hablo yo, porque vamos a estar hablando de temas referentes al Congreso, el Congreso de Salud Neurofuncional en Zaragoza, que se acerca y donde hemos reunido profesionales de la salud que son notables en lo que hacen y que trabajan con temas relacionados al sistema nervioso autónomo, aunque no sea trabajar directamente y exclusivamente con sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Así como lo hago yo, igual, ¿no? Yo hablo mucho del sistema nervioso autónomo, pero siempre tuve pacientes que venían por dolor, por migraña, por bruxismo, por problemas de inmunidad, entonces por diferentes tipos de problemas, ¿vale? Entonces hoy vamos a tener nuestra charla donde vamos a hablar de condiciones relacionadas al envejecimiento, de condiciones relacionadas al post-COVID, de condiciones relacionadas a la medicina funcional, a la medicina integrativa, y vamos a hablar con nuestro invitado de la noche, que es el doctor Francisco Mera, que pronto se sumará a nosotros. Hola Lili, ¿qué tal? ¿Cómo llegaste? Bueno, me estoy adaptando al uso horario. La verdad, estuve aquí contestando las dudas del SNA en clínica, que eran un par de ellas, y estaba ahí con unos bostezos terribles, horrorosos, que claro, son 7 horas de cambio, entonces mi cuerpo aún está 7 horas antes para trabajar, 7 horas antes para comer, 7 horas antes para dormir. Entonces vamos ahí con un poco de alteraciones del circuito circadiano, pero luego se regula todo. Una semana, ¿no? Es lo que suele tardar para adaptarse desde Colombia. Lo natural sería esperar 1 hora al día, son 7 horas de uso horario, entonces 7 días, ¿no? Todo del más perfecto orden. Vamos a ver que ya he visto que nuestro invitado de la noche la solicitud para sumarse, el doctor Francisco Mera, a ver si puede unirse a nosotros. Ahí está. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola Luis, ¿Todo bien, doctor? ¿todo bien? ¿Bien? ¿Se me escucha? Yo te escucho perfectamente. Perfecto. ¿Me oyes? Yo te escucho, no te veo, pero te escucho. Vale, perfectamente. Pues bienvenido. Yo estaba diciendo antes de que llegaras que hoy vamos a hablar que para el Congreso de Zaragoza, el Congreso de Salud Neurofuncional del 5 y 6 de julio, vamos a reunir ahí diferentes profesionales que son referentes en el tema que trabajan, ¿no? Y uno de los temas más importantes que tenemos en la actualidad, yo diría, post-pandemia, uno de los temas es el tema del post-COVID o de las maladaptaciones de los pacientes después de haber pasado o por un ciclo de vacuna o por un ciclo de COVID en sí mismo, del virus. Y bueno, pero ya te presenté, pero quería que volvieras a presentar. Yo voy a hablar otra vez, tú me complementas, por favor. Es un honor hablar contigo aquí en directo. Es
doctor Francisco Vera es un referente en medicina funcional, investigador de COVID persistente hace un par de años ya. Y, y es uno de los ponentes destacados de nuestro Congreso Internacional de Salud Neurofuncional. Pero sé que más allá de las investigaciones sobre el COVID, estás trabajando con más cosas, ¿verdad, Fran? Con longevidad, con mitocondrias, con... Así Cuéntanos un poco. es, Luis, estamos trabajando. Lo primero, agradecerte mucho la invitación esta noche y también la invitación al Congreso de Salud Neurofuncional que se llevará a cabo los días 5 y 6 de julio allá en Zaragoza. Pues sí, estoy trabajando mucho el tema de envejecimiento, de longevidad. Como hablaremos hoy, vamos a hablar del COVID persistente como justamente un daño celular que induce hacia ese envejecimiento acelerado. O sea que está íntimamente relacionado la COVID persistente con el envejecimiento. Por otra parte, comentarte que sí, estoy estudiando el COVID persistente desde el año 2020, o sea, ya 5 años que llevamos con el estudio de COVID persistente, que sabemos que a día de hoy está afectando a millones de personas y que uno de los síntomas fundamentales es la alteración neurofuncional que produce, ¿no? Esa disautonomía de los pacientes que explican ese malestar post-esfuerzo, esa mala adaptación al ejercicio, a la actividad física, que tan importante es en la afectación en su día a día y cómo la rehabilitación neurofuncional, ¿no? En la que tú eres pues un referente, ¿no? Para todos, Luis, pues ayuda tanto a este tipo de pacientes, ¿no? Que el COVID persistente no es una patología nueva, sino que ya existía anteriormente, ¿no? Ujú. Los síndromes de fatiga crónica, las encefalomitis miálgicas, a veces relacionados con otros tipos de virus, o reacciones en algunos tóxicos o algunos fármacos, ¿no? Y pues de esto vamos a hablar, Luis. Tú me vas guiando y yo te voy intentando contestar a lo que donde tú quieras llevarme, ahí ya voy contigo, Luis. Perfecto, doctor, muchas gracias. Es una máquina, madre mía. Bueno, vamos haciendo una charla que creo que es más ilustrativa para las personas. Yo creo que hay muchos interesados aquí que probablemente sean pacientes también y así ya les vamos ayudando a aclarar algunas cosas. Pero lo primero que me gustaría saber de ti es ¿con eh, qué dificultad ves hoy en el reconocimiento de los principales síntomas del COVID persistente, pero dificultad de los profesionales de salud de identificar estos hallazgos? Te comento esto porque yo vine de un congreso que fue espectacular en Colombia, por ejemplo, ahora, que es un congreso de odontología funcional, de odontología integrativa, pero no hubo un punto, por ejemplo, en el congreso, donde se estuviera hablando, por ejemplo, de pacientes que te llegan con trastornos autonómicos, pacientes que se desmayan, pacientes que tienen intolerancia al esfuerzo, pacientes que han pasado por problemas después de la pandemia y que responden, por ejemplo, diferentes a una ortodoncia, a una anestesia, o que se desarrolla un bruxismo, y la gente no vincula a veces una cosa con la otra, porque todas estas modificaciones vienen a la raíz, a lo mejor, del desarrollo del COVID, que no es algo intuitivo porque puede pasar 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, ¿no? Entonces, me gustaría pedirte que explicaras un poco en plan general cuánto tiempo después del diagnóstico podemos esperar, cuáles son los principales síntomas que un profesional de la salud que haga una buena valoración puede identificar, cuándo deberíamos derivar o preocuparnos más. Sí, es verdad, Luis, como dices, ¿no? Porque la historia de la enfermedad a veces es muy curiosa. No siempre los síntomas van a aparecer después de la fase aguda, es decir, tú puedes haber tenido un cuadro agudo, más o menos leve, que lo has pasado, te has recuperado, y a las semanas, incluso a los meses, comenzar una serie de síntomas, ¿no? Muy dispares y además múltiples síntomas, pero sí que hay como como un denominador, ¿no?
En general son síntomas en los que la fatiga, ese malestar por esfuerzo ocurre. No es un esfuerzo tampoco exagerado, o sea, realmente son actividades de la vida diaria, que hasta entonces el paciente las hacía con total normalidad y está notando pues cómo tiene mucha menos energía, pero o sea, realmente un impacto importante, ¿no? Que le está limitando su vida en el sentido de que a lo mejor puede ir a trabajar, llevar una vida laboral, pero después llegar a casa y prácticamente ya no tener vida social porque necesita descansar muchas más horas para poder recuperarse, ¿no? También pueden haber síntomas de tipo cognitivo, ¿no? Hay pacientes que empiezan a explicar, pues, olvidos, falta de concentración, falta de memoria, ¿no? Que no pueden leer, que no pueden seguir una película, ¿no? Que no pueden seguir una conversación, porque realmente se quedan como muy, se les bloqueados, ¿no? Se quedan muy bloqueados y no son capaces de lo que se llama la niebla mental, ¿no? El paciente que la padece, pues la identifica muy bien, ¿no? O sea, es esa sensación de estar como una nebulosa, como no estar, como cierta irrealidad que les impide poder estar atentos a la situación, ¿no? Porque sabemos, por ejemplo, que existe una alteración a nivel neurofuncional, a nivel cerebral, donde se activan ciertas áreas cerebrales asociadas al estado de alerta. Entonces, estos pacientes están en una situación de hiperalerta, como si estuvieran en una situación de estrés constante, ¿no? Con una actuación muy marcada del tono simpático, por eso tan importante la neurorehabilitación del sistema nervioso autónomo, del parasimpático, está en esta situación de estrés constante, ¿no? Por esa hiperactivación de áreas, el paciente se nota como una inquietud, una sensación de no poder estar concentrado, de poder concentrarse en la tarea que está realizando, con lo cual, evidentemente, está perdiendo la capacidad de concentración y, por tanto, de retención, de toma de decisiones, de ejecución, ¿no? O sea, son síntomas, como decíamos, muy inespecíficos. A veces puede haber síntomas digestivos, ¿no? Asociados. Se cuentan más de 200 síntomas. Entonces, lo primero, pues ir a acudir a un profesional de la salud, descartar otras patologías, ¿no? Enfermedades autoinmunes, patologías endocrinas, ¿no? Descartar patologías que puedan determinar estos síntomas y una vez que descartamos otro tipo de patologías, ¿no? Como tiroideas o enfermedades autoinmunes, como decíamos, o enfermedades incluso tumorales, ¿no? O otros índole de problemas de salud, enfocarnos en el tema de la COVID persistente, ¿no? Hacer un poco de historia de si ha habido o no infecciones previas de COVID o si ha estado en contacto con enfermos de COVID, porque a veces incluso pudo ser asintomático. Nosotros en nuestra unidad específica que tenemos dentro de nuestra unidad de longevidad y estilos de vida, tenemos un sector, una sección para COVID persistente y determinamos las proteínas del virus dentro de las células del sistema inmunitario, ¿no? Entonces somos capaces de detectar la persistencia de proteínas virales meses, incluso años después del contacto con la infección, ¿no? Y también vamos a ver si hay una activación del sistema inmunitario con la producción de una serie de citoquinas inflamatorias que juegan un papel fundamental en todo este abanico de síntomas, ¿no? Luego también nosotros somos capaces de determinar la disfunción mitocondrial que va a ir asociada, ¿no? Este virus lo que produce es un daño en nuestras células, nos va a inflamar. Es un concepto muy importante, el de la inflamación. En ese concepto de inflamación va a generar un proceso de producción anómala de sustancias inflamatorias, donde nuestras mitocondrias, que es la parte de nuestra célula que nos genera, entre otras cosas importantísimas, nuestra energía, no va a funcionar de manera adecuada, ¿no? Entonces, somos capaces también, se puede determinar a nivel metabólico si esas mitocondrias están generando la energía por las vías adecuadas, ¿no? Y por otro lado, pues en esa sintomatología que explica el paciente, por ejemplo, eso es taquicardia inapropiada, esa variabilidad en la frecuencia cardíaca, que esa taquicardia que aparece, ese ritmo cardíaco demasiado elevado en situaciones que no debería, ¿no? En reposo, o el pasar de estado de sentado a de pie, que hay una taquicardiación inapropiada, se puede determinar esa variabilidad cardíaca, ¿no? Que también es un marcador claro de esa autonomía, ¿no? Para ir metiéndonos un poquito en el concepto, Luis. No sé si esto ayuda o no, pero yo te sigo mis indicaciones.
Luis. Está perfecto, doctor, está perfecto. Porque son cosas que, bueno, en general, todo lo que dijiste es importante porque para que empieces a sospechar de que pueda haber algo, son síntomas subjetivos. La fatiga, no es la fatiga cardíaca, es decir, no, siempre que aumento mucho el esfuerzo voy a subir una escalera y... No es la fatiga cardíaca que puedes sospechar de una insuficiencia cardíaca, no, es una fatiga que a los pequeños esfuerzos cotidianos, rutinarios, de la nada, ahora empecé a desarrollar la parte cognitiva, es importantísima, es fundamental, la memoria ya no guarda nada. Entonces, porque eventualmente si uno no está muy pendiente de lo que está pasando de verdad, se puede entender que esta persona está con problemas emocionales o que está con ansiedad o que algo está pasando, está muy estresado y luego se puede pasar por eso o esto puede pasar desapercibido por un profesional de la salud que no le haga caso porque puede imaginar, pero esto no tiene nada que ver con lo que yo hago, pero en general y tiene que ver con la respuesta clínica que vas a obtener también. Entonces, ahí ya tendríamos dos puntos clave para que todos pudieran investigar, principalmente el tema del malestar post-esfuerzo, que es uno de los tips más fáciles de reconocer. ¿Sabes, Frank, que cuando valoramos el sistema autónomo hay dos cosas diferentes que las personas confunden? Una de ellas, como tú dijiste muy bien, el tema de la inflamación. Esto se ve reflejado en general en el sistema autónomo como una disminución de la actividad del vago. Y esto es lo que yo llamo de T1, que T1 es una valoración donde tú estás parado, estás tumbado o estás sentado. Esa es la primera valoración que yo veo como importante, porque es lo que te marca el eje del estrés metabólico o cardiometabólico en este contexto. Pero luego hay la siguiente parte, que como comentaste, del tema de las taquicardias. Estoy aquí, pum, y me viene una taquicardia. Esto ya no es un T1 mal adaptado porque no es una condición basal. Es decir, algo pasó, alguna respuesta del cuerpo, respuesta fisiológica. Puede ser una alimentación, por ejemplo, y ahora estás con las digestiones, o fuiste al baño, vaciaste la vejiga, y luego te sale una taquicardia. Pum. Esto es una respuesta mal adaptada. Diferente de la primera condición, que yo tengo una situación mal adaptada, que es basal, esta es una respuesta mal adaptada a una tarea específica. Por ejemplo, ponerse de pie, vaciar la vejiga, comer, estudiar, cualquier cosa, estresarse, cualquier cosa en este sentido. Entonces son dos puntos diferentes de regulación del sistema autónomo donde tenemos que estar pendientes porque van a afectar directamente la primera en la capacidad antiinflamatoria del cuerpo y la segunda en la funcionalidad de la vida diaria. Y ahí, por lo increíble que parezca, nuestros pacientes salen de la ruta común que se recomienda hoy. ¿Cuál es la ruta común que se recomienda? Para todos, actividad física, ¿no? Cueste lo que cueste actividad física, pero dependiendo de la intensidad de la actividad física puede incluso generar perjuicios, ¿no? Así es, Luis. Hay una línea muy fina. El ejercicio tiene la dualidad de antiinflamatoria y proinflamatoria. En este caso, en estos pacientes que tienen por ejemplo, una alteración del metabolismo, tendencia a aumento de la capacidad de producir lactato rápidamente, tiene una capacidad inflamatoria muy importante, ¿no? Entonces, poco ejercicio o poca duración de ejercicio y tampoco de gran intensidad les va a producir, por un déficit en la producción de energía, de ATP, un crash rápido, ¿no? Entonces, al principio realmente el introducir el ejercicio de manera indiscriminada, pues realmente es perjudicial. Estos pacientes es perjudicial. Es verdad que hay que introducirlo, pero claro, hay que introducirlo de una determinada manera, porque evidentemente no es el extremo, no es decir de no hagas nada, sino hacer para poder construir, ¿no? Pero hacer puede ser simplemente empezar primero con la respiración, porque mucho del problema que existe en estos pacientes es que hay una alteración en lo que es la respiración diafragmática, ¿no? Tienen que aprender a respirar
se tiene que empezar a aprender a respirar, la musculatura intercostal, el diafragma, cuando realmente están muy limitados en la capacidad del ejercicio, ¿no? Yo creo que por ahí es importantísimo. Hablamos luego por otra parte, hay herramientas que van a ayudar a estimular ese parasimpático, ¿no? Para regular el sistema nervioso autónomo, activar ese nervio vago con esa capacidad antiinflamatoria que tiene el nervio vago, tiene la capacidad de producir citoquinas antiinflamatorias, ¿no? Por un reflejo que se dice reflejo colinérgico antiinflamatorio, ¿no? Entonces, el nervio vago se puede estimular desde las técnicas de relajación, de meditación, respiración diafragmática, y hay muchos estudios que avalan el uso de la meditación, por ejemplo, como una herramienta positiva en este tipo de patologías, ¿vale? Y luego también, pues, existen neuromoduladores del nervio vago, ¿no? Aparatos que ayudan a estimular, que se estimule el nervio vago, ¿no? Y también otro tipo de herramientas. No olvidemos también la relación que tiene en todo esto el eje intestino-cerebro, ¿no? La modulación del nervio vago y la relación con la microbiota intestinal, ¿eh? O sea, estamos hablando de una visión holística de un paciente en el que hay muchas áreas a tratar y el intestino. Recordad que el intestino es la zona con mayor carga viral residual que queda después de la COVID. O sea, en el intestino tenemos un tejido sin sistema inmune, se llaman placas de Peer, un sistema inmune muy potente que tenemos allí y donde se produce mucho reservorio viral y que va a generar mucha inflamación a nivel intestinal de bajo grado. Esa inflamación de bajo grado va a generar un metabolismo alterado de los micronutrientes, y esos micronutrientes con esa metabolización alterada va a generar una toxemia también a nivel del sistema nervioso, ¿no? Entonces, más allá del daño directo a nivel del sistema nervioso, tanto central como periférico como sistema nervioso autónomo, también hay una consecuencia de una mala metabolización desde el intestino, una mala detoxificación del hígado. Por lo tanto, en todo este tratamiento integral de paciente y funcional, tenemos que tratar todo, ¿no? Todo el conjunto, ¿no? Esa parte de detoxificación, esa parte intestinal, y hay estudios a día de hoy que nos van a ayudar a determinar el grado de inflamación intestinal, la microbiota intestinal, el grado de detoxificación del paciente y cómo ayudarle en todas esas piezas que conforman este puzzle. Ya, y ahí como, bueno, ya te iba a preguntar cómo sueles intervenir con estos pacientes, pero vamos al paso anterior porque hay mucha gente aquí con nosotros, entonces es importante informarles respecto a todo esto. El tema inflamación, ¿cómo lo medimos? Sí, tenemos ya test que miden la inflamación. Hay un test, se llama el test SUPAR, no es un test de un receptor tetraminógeno asociado al urobininógeno, es un marcador único, ¿vale? Este marcador mide la inflamación de bajo grado sistémica, ¿vale? Y va a ir asociado también a nuestra velocidad de envejecimiento, por eso la relación entre envejecimiento y long COVID, ¿no? Son marcadores de inflamación que miden que una analítica más convencional no va a detectar ese grado de inflamación a nivel celular. Este tipo de marcador, con un solo dato, ya tenemos un valor del grado de inflamación de la persona, en ese grado de inflamación de bajo grado, que va a ir asociado a patologías crónicas. Ya ven, puede ser patologías pues, metabólicas o patologías inmunológicas o incluso tumorales, pero ya no está hablando de que hay un daño celular previo a que haya una enfermedad. En este caso, muchas veces, esa situación de COVID persistente, tenemos este daño celular con inflamación de bajo grado que otra analítica convencional no va a ser capaz de detectar, pero nosotros aquí ya somos capaces de detectar ese grado de inflamación y además podemos detectar la respuesta a los tratamientos, con lo cual también es un marcador basal para hacer la fotografía y de seguimiento del paciente para ver cómo está respondiendo de manera adecuada a las intervenciones que podamos realizar. Perfecto. Los compañeros aquí en el chat están pidiéndole para repetir. Se llama test SUPAR. S-U-P-A-R-T. SUPAR. SUPAR. Sí. No está normalmente en la cartera de servicios de los servicios sanitarios. Se utiliza, de hecho,
en algunos hospitales, en UCIs o en pacientes críticos, para ver esos grados de inflamación muy exacerbados y también como un criterio pronóstico, ¿no? Pero en la práctica clínica habitual, pues por desgracia, solo hay muy poquitos centros realmente a día de hoy lo estamos utilizando, ¿no? Ajá, De hecho, nosotros somos uno de los primeros, no solamente a nivel español, sino a nivel europeo, sí, en la práctica clínica. perfecto. Y, doctor, ¿utilizas una metodología más o menos como la utilizo yo en las formaciones de enseñanza? Es decir, intervienes y mides, ¿no? Un poco lo Exacto. que has comentado. Intervenimos y medimos. Nosotros hacemos una prueba que es una prueba en consulta, se llama OligoScan, en la cual somos capaces de medir de manera directa, de manera no invasiva además, todos los minerales, las vitaminas del paciente, los tóxicos que pueda tener, su grado de toxificación, de oxidación, o sea, de envejecimiento, y los daños a nivel celular por sistemas, sistema nervioso, sistema digestivo, sistema inmunitario, e incluso respuesta al estrés emocional, daño a nivel sistema osteoarticular, o sea, todos los órganos y sistemas de nuestro cuerpo y la nutrición celular activa, o sea, realmente cómo está denutrido el cuerpo del paciente y qué alteraciones está habiendo en ese cuerpo a la hora de poder antioxidarse, a la hora de poder detoxificar y cuáles serían los órganos más afectados, ¿no? Eso nos ayuda a identificar cuáles serían los órganos y sistemas más comprometidos y también la fisiopatología que está acentuando, exacerbando esa situación. Entonces, a partir de ahí, nosotros generamos un tratamiento personalizado para mejorar pues, el área que esté afectada y ayudarle también al órgano que esté más frágil o más vulnerable, ¿no? Y a aquellos que estén mejor, pues ayudarles también a optimizarlo, o sea, a mejorarlo. O sea, realmente la optimización de cualquier órgano o sistema. Por otra parte, también utilizamos otros datos a nivel de epigenoma, ¿no? Del genoma del paciente, que puedan estar también interviniendo factores predisponentes del paciente que pueden estar predisponiendo a esa respuesta anómala, ¿no? Anómala de la inflamación, ¿no? Y también hacemos un estudio muy exhaustivo a nivel del sistema inmune, sistema inmunitario, que es el que está generando todo este proceso inflamatorio, e identificar si hay realmente una respuesta disfuncional y modular esa respuesta en dependencia de los valores que obtengamos en esa analítica. Fantástico. Solo me falta el vago. Bueno, con tantos análisis solo nos falta poner el vago ahí para saber cómo está la respuesta del antes y después. Exacto. Ahí, bueno, tú sabes mucho más que yo, el nervio vago se puede medir a través de, bueno, de manera indirecta, a través de la variabilidad, ¿no? De marcadores como la variabilidad cardíaca. También yo utilizo neuromoduladores del nervio vago y Ajá. observo, por ejemplo, cuando tienes que subir mucho el umbral de estímulo, significa que realmente ahí hay una disfunción, porque lo normal es que dentro de unos parámetros, ¿no? Ya haya una respuesta, pero en una paciente de COVID persistente el nervio vago realmente está disfuncional y necesita un gran estímulo para que responda, ¿no? Entonces también es una manera indirecta y en este caso casi directa de determinar una disfunción del nervio vago. Claro. Claro, cuando necesita un gran estímulo es porque hay una neuropatía tal cual, ¿no? Exacto, hay una neuropatía tal cual. Exacto. Piensa que se generan anticuerpos antimielina, ¿no? La mielina es aquel recubrimiento que nos recubre como la vaina que recubría la judía, ¿no? Pues la vaina que recubre el sistema nervioso, ¿no? O sea, mielina, que hace que haya una comunicación entre las neuronas, que hace que haya una velocidad adecuada entre las neuronas, pues se ve afectada, en este caso por el COVID, en el COVID persistente, generando una autoinmunidad frente a esa mielina. Se llaman anticuerpos anti-MOC. Estos anticuerpos hacen que esa mielina sea disfuncional, se deshilacha como si fuera un cable que se ha deshilachado, eléctrico, ¿no? Entonces la conducción nerviosa se va a ver afectada, disminuyendo la velocidad, la calidad de la misma, ¿no? Como un apagón, como el apagón que tuvimos hace unas semanas aquí en España, pues algo parecido. Hay un apagón, hay subidas y bajadas de tensión, entonces en ese descontrol de subidas y bajadas del sistema nervioso generan esos síndromes
pues lo que hemos explicado, esas taquicardias, esas o bradicardia, puede haber todo lo contrario, cuadros de hipotensión, cuadros de hipertensión, trastornos a nivel del ritmo digestivo, diarrea, estreñimiento, ¿no? Bueno, entre otros, una respuesta inapropiada de estrés. Claro. Yo te veo congelado, Doc. ¿Me sigues escuchando? Sí, yo te escucho perfecto. Perfecto. Entre las muchas cosas que has comentado, hay una que me llamó bastante la atención ahora, que dijiste taquicardia o bradicardia, ¿verdad? Sí. Porque este es uno de los puntos que llama mucho la atención, de los cuales vamos a hablar mucho ahí en el Congreso, cuando estemos en Zaragoza, que es el tema de la no linealidad, ¿no? No es como hacer un movimiento, no es como agarrar una rodilla que solo hace flexión y extensión y todo lo que vaya a salir es predecible, es decir, tenemos que medir porque eventualmente lo que imaginamos que sea un problema de disminución de la actividad del vago, en algunos pacientes esto de verdad se va a reflejar a la inversa, ¿verdad? Es decir, con un aumento de síntomas vagales como hipotensión, desmayos, síncopes neurocardiogénicos, bradicardias. ¿Puede ser así? Así ¿También? es. No, totalmente de acuerdo. O sea, así puede ser, exactamente. Desmayos, bradicardias, presíncopes, por una disregulación del sistema. O sea, claro, es que al final es lo que decía, es como subidas y bajadas, ¿no? O sea, puede haber tanto una subida como una bajada. O sea, es una disfunción. Al final lo que toca es regular, ¿no? Y modular las respuestas. Porque todo tiene que existir, pero en el momento adecuado. ¿Sabes? Entonces, al Claro, final, lo que ocurre es que aquí ocurre, la función se ve alterada porque no es proporcional al estímulo. O sea, ese es el problema, básicamente. muy bien. Y hay una demanda aquí en el chat que lo he visto del tema post vacuna. ¿Puede pasar también post vacuna todo esto? ¿Hay alguna diferencia? Si es... Tenemos algunos pacientes que bueno, ya está, de hecho ya hay muchas publicaciones al respecto, incluso la propia Organización Mundial de la Salud ha hablado del síndrome postvacunal, ¿no? Y es verdad que tenemos muchos pacientes. Lo que se ha observado en pacientes que explican secuelas o efectos secundarios a la vacuna es que suele haber mucha sintomatología neurológica, justamente más, yo creo que por lo que veo, por mi experiencia, más síntomas neurológicos, neuropatía, ¿vale? Como un síntoma muy característico de estos síndromes postvacunales. Más que a lo mejor también puede haber la fatiga igualmente, fatiga, disfunciones a nivel osteocondral, osteocondritis, inflamación a nivel de la zona de las costillas, ¿no? Pero la neuropatía sería un síntoma bastante frecuente, ¿no? La síntoma de fasciculaciones o temblores o sensaciones parestesias en la piel, ¿no? Neuritis, no solamente el nervio vago, sino, por ejemplo, neuropatía del trigémino, ¿no? Comienzo de migrañas, ¿no? O sea, debut de migraña, de síntomas neurológicos, bastante frecuente en los pacientes postvacunales. Bien. Y uno de los temas del Congreso es el eje gut-brain, que ya hablaste un poquito de él. Sí. Os recuerdo que todo esto lo vamos a desarrollar bastante más ahí en el Congreso, en Zaragoza. Pero hay un otro tema del Congreso que me gustaría comentarte, Fran, que es el tema dolor crónico. Sí. ¿Es posible que estos pacientes tengan una experiencia de dolor crónico, no sé si peor, pero seguramente que la perciban más intensa? Totalmente. Ellos tienen una hipersensibilidad a estímulos y el dolor es una de ellas. Hay una respuesta de dolor, un umbral de dolor o más bajo, entonces su experiencia de dolor normalmente es muy intensa. Hay, por ejemplo, una mialgia importante, un dolor muscular importante, y es debido, entre otras cosas, como decíamos, a esa alteración metabólica a nivel mitocondrial, del metabolismo mitocondrial, con alteración de los equilibrios del lactato, por ejemplo, ¿no? Disminución, por ejemplo, de un coenzima Q10, ¿no? En el metabolismo mitocondrial, que va a generar dolor, mialgia, y va asociado directamente a lo de la fatiga por esfuerzo.
justamente, y a esa disminución de la capacidad de resistencia al ejercicio. O sea que la mialgia y el dolor es uno de los síntomas que pueden aparecer justamente en el contexto causado por esa disfunción mitocondrial, de las mitocondrias, de la inflamación. Vale. Pero esto es clave, yo creo, Fran, porque, bueno, el 90% de los profesionales, al menos que están en nuestras redes, son profesionales que trabajan con pacientes que sufren con algún tipo de dolor, sea migrañas, sea dolor crónico en la columna, fibromialgia, lo que sea. Entonces, es un punto, es un punto importante del debate. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda, y aquí quiero saber tu opinión, hay una búsqueda por tratamientos, obviamente, para el manejo del dolor, y está perfecto. Pero ahí perdemos una herramienta importante que es el tema, a veces, en algunos pacientes, perdemos una herramienta importante que es el tema de la capacidad de hacer actividad física o ejercicios. Entonces, el sistema opioide está un poco debilitado. Y siendo uno de los elementos clave en esta modulación, cuando el profesional se ve limitado en este abordaje, ¿con qué más podríamos influir en esa modulación? ¿De suplementación, con Exacto. dieta, con...? La suplementación, la dieta es clave, es muy importante hacer una dieta apropiada, o sea, hay alimentos realmente que son muy proinflamatorios. Evidentemente hay que personalizar la dieta, ¿eh? Hay que hacer, como decía, un estudio de cada caso, pero hay ciertos alimentos que evidentemente generan inflamación y que no estarían recomendados, ¿no? Podríamos hablar de pues el gluten, por ejemplo, la lactosa, ¿no? La carne roja, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego hay otras terapias también que pueden ayudar. Hemos hablado del tema de la meditación, es que es muy importante, regular la respuesta al estrés y que haya un descenso de esa situación de hiperalerta, es importantísimo. Luego hay otro tipo de terapias, ¿no? La neuromodulación magnético transcranial es una herramienta que ya está se han hecho estudios clínicos, ¿no? Y se ha visto una mejora clínica de pacientes, también en la clínica estamos usándolo. La medicina hiperbárica, la oxigenación hiperbárica también es una herramienta que se muestra como una herramienta muy importante para mejorar la adaptación al ejercicio, al esfuerzo y la recuperación. Luego, por ejemplo, también es muy importante suplementación. Ahí hay suplementos que han demostrado, es que nosotros hacemos estudios de proteómica computacional, intentando justamente tratar pues esas partes proteicas del virus que hayan podido quedar en el organismo y por otra parte también ayudar a refuncionalizar a nivel mitocondrial, ¿no? Hay un suplemento en concreto, Longevity FMC, que lo sacamos justamente con esa intencionalidad, ¿no? En búsqueda de reparación mitocondrial, remodular la respuesta inmunitaria hacia la antiinflamación, ¿no? Y ayudar al cuerpo realmente a bajar carga viral y bajar todo ese proceso de inflamación y de envejecimiento que se ha producido en el cuerpo, ¿no? Son suplementos que ayudan también en lo que sería todo lo que sería el side del envejecimiento, ¿no? De la longevidad. Ajá. Luego hay un tema muy importante que estamos hablando de los procesos, que es una inflamación no resuelta, ¿no? Hay un sistema propio en el cuerpo que se llama las resolvinas, ¿no? Hay un sistema de antiinflamatorio natural del cuerpo que se llama resolvinas, ¿no? Que hay que activarlo, ¿no? Hay un papel muy importante todo lo que es el mundo del omega 3, ¿no? Los omega 3 a altas dosis han demostrado cómo tienen esa capacidad de actuar sobre el sistema de resolvinas y actuar resolviendo las situaciones de inflamación crónica, ¿no? De hecho, hoy en día ya hay unidades de dolor utilizan como primera opción terapéutica el uso de omega 3 de altas dosis antes que otros antiinflamatorios o analgésicos, ¿vale? Justamente por esa bondad que tienen este beneficio que se tiene al resolver procesos inflamatorios. Además de mejorar, pues como decíamos, la neuroinflamación que decíamos anteriormente. De todas formas, los suplementos, cada suplemento tiene su momento, o sea, también hay que saber en qué momento está el paciente, ¿no? Porque un paciente, por ejemplo, que está muy inflamado,
y que está a lo mejor con una detoxificación muy, muy alterada, lo primero a tratar va a ser la intoxicación y la detoxificación, para que en un segundo momento poder ir a tratar lo que es la carga viral. ¿Por qué? Porque si tratamos la carga viral en un momento en el que el paciente está muy inflamado y muy mal detoxificado, la simple tratamiento con antivirales puede producir que al romperse esas proteínas virales, producir una crisis curativa que se llama, ¿no? O sea, y un empeoramiento de sintomatología y una serie de efectos secundarios que va a afectar, claro, el paciente lo va a vivir de una manera muy intensa o con ese empeoramiento de síntomas que le va a hacer probablemente no seguir el tratamiento. Con lo cual es muy importante determinar en qué momento se encuentra el paciente a través de estos marcadores que comentábamos y a partir de ahí generar un tratamiento que sea el adecuado para la situación del paciente en cada momento. Eso es muy importante de entender, que no es todo para un café para todos, sino que es cada uno tiene un tratamiento y además el momento en el que esté biológicamente va a indicar cuál es el tratamiento más adecuado para la persona. Claro. Y esto es clave. Cuando hablamos de medicina de precisión, de medicina funcional, integrativa o el nombre que se quiera poner, no es un café que vale para todos. Lo has dicho genial. Porque, y este es el compromiso que busco siempre tener con los directos que hacemos, de no pasar recetas ya que valgan para todos, porque no las hay. En este contexto que estamos hablando no hay. Y lo que se intenta hacer a veces con una buena intención, lo que sea, no importa. A mí me gustan las buenas intenciones, pero yo creo que más que todo un profesional tiene que ser profesional, saber cómo conducir un plan clínico, un tratamiento. Y has marcado varias veces el tema del momento. A veces no es el momento de introducir la terapia o la medicación o la dieta. ¿Podrías hablar un poco mejor de cómo piensas el momento? Porque el que oye eso y que está menos informado o que está menos formado, lo apunta y dice, bueno, tengo uno en consulta que tiene esto, así que le voy a recomendar mañana que se lo tome. Pues oye, calma, que no es así. Sí, Porque hay bueno, pues un poquito lo que comentábamos, Luis. Lo primero, lo principal es determinar qué grado de inflamación tiene esa persona, si está inflamada o no está inflamada, y el grado de toxificación de la persona. Y también la permeabilidad intestinal. Esto es un básico, ¿vale? Eso es lo primero a hacer. Ajá. Si eso está alterado, va a ser lo primero a tratar. Si eso no está alterado, ¿vale? Podemos ir a tratar lo que sería la carga viral y el sistema, más lo que sería la parte del sistema inmunitario, la inmunomodulación y la carga viral. Pero, independientemente, ahí, que podemos empezar por ahí, hay que ayudar a que también ese tratamiento, porque va a remover cosas, sea también mejor tolerado. Ajá. Con lo cual, aunque esté bien detoxificada la persona, aunque esté bien, no tenga una permeabilidad intestinal alterada, hay que ayudarle al primer momento. Podemos empezar ya de entrada con los antivirales o la inmunomodulación a acompañar ese tratamiento para tratar la parte que puede empeorar o que al empezar a limpiar el paciente, que en principio detoxifica bien, puede haber un proceso, un momento de saturación y el cuerpo frene y no sea capaz de avanzar porque se saturó de limpiar, ¿sabes? Ajá. No le ha sentado mal, pero se ha saturado y no avanza. Entonces, para prever eso, hay que ayudar a la detoxificación y a la inflamación en cada momento. Y si estamos detectando desde el principio inflamación y intoxicación, hay que tratar la inflamación e intoxicación y la parte viral hay que dejarla para un segundo momento. ¿Cuánto tiempo tendremos que pasar? Pues probablemente si hay una detoxificación alterada y una alteración de la permeabilidad intestinal alterada, durante los primeros mes y medio, 2 meses, nos vamos a enfocar en ese aspecto. En los primeros 2 meses nos vamos a enfocar en ese aspecto. Y cuando tengamos eso resuelto, entonces ya vamos a ir a una segunda etapa.
Básicamente sería, bueno, así a grosso modo, Luis. Perfecto. Qué máquina. Entonces, si os habéis dado cuenta, hay etapas, hay fases y si las fases, si no se respeta bien, a veces no es tan clara en qué fase el Sí, paciente está y tal, pero si no se respeta bien el pase de cada momento, lo que puede pasar es justo que algo que debería mejorar, claro. a lo mejor empieza a generar síntomas de empeoramiento. Y una de Exacto. las cosas Nosotros que... utilizamos la sueroterapia en la consulta, ¿no? Tenemos hospital de día, hacemos sueroterapia también personalizada, ¿no? Y, claro, en dependencia de en qué fase está el paciente, Ajá. empezaremos por unos sueros o empezaremos por otros, porque por esto mismo, por esto mismo. Me nos preguntaban en el chat si hay citas virtuales. Sí, hacemos citas virtuales. De hecho, tenemos pacientes en diversos países de Europa y también en Latinoamérica y en Norteamérica. Tenemos consulta, sí. Y para alguien habría preguntado antes, ¿cuál es el nombre del doctor? Está aquí arriba, si veis aquí, encima de mi dedo aquí, va pasando los nombres, el mío y luego Francisco Mera, para que podáis buscarle ahí para contactar, para consultas, para muchas cosas, para seguir esta máquina, porque produce una cantidad de contenido que es brutal. Bueno, y la actualización de todo esto hoy es mucho más rápido de lo que teníamos antes. Fran, has dicho 2 meses. Me gusta y me llama la atención porque cuando la gente me pregunta, ¿y cuánto tiempo sueles recomendar para empezar a tener los primeros cambios y luego empezar a cambiar pautas y todo eso? Y yo les comento en general entre 6 y 12 semanas, que nos da más o menos ahí Sí, casi los 2 meses que tú de hecho, estás. Luis, yo creo que las sinergias, que el trabajo que tú realizas, si lo sumamos al trabajo que yo realizo, ¿sabes? Esto Ujú. es una sinergia. Entonces, al final, es que esto no solo va de una único profesional de la salud, sino que aquí intervienen varios profesionales, ¿no? Claro. Y vuestro trabajo es fundamental. De hecho, uno necesita del otro y viceversa, ¿entiendes? Yo puedo ayudar a que el paciente esté mejor nutrido a nivel celular y a nivel mitocondrial para que tú puedas introducir la terapia y al revés. En el momento que tú introduces la terapia y sea el momento preciso, eso va a hacer potenciar mucho más el tratamiento que yo le está haciendo al paciente. Ujú, ujú. ¿Entiendes? Claro, claro. Son tratamientos multimodales, ¿no? Que es Exacto, lo que se recomienda hoy. exacto. Claro. Pero lo difícil, Doc, tiene que ser multimodal, claro, pero es que todas las partes tienen que entender lo que están haciendo. Lo difícil no es que sea multimodal, pero que las partes entiendan lo que están haciendo. Eso sí es complicado. Eso sí. Pero bueno, creo que tú y yo estamos en el mismo. Por eso yo agradezco haberte conocido, porque aquí tengo la tranquilidad de que cuando viene un paciente de día, cuando tengo que derivar a alguien a ti, pues bueno, aquí ya sé que estoy hablando con una persona que entiende del tema, porque actualización hoy en día La actualización, yo suelo decir que la actuación no es un regalo. La actualización es como si fuera la mensualidad, el pago de una asignatura, lo que sea. Es decir, todos los meses tienes que hacerlo, porque si no, ya pierdes detalles Sí. importantes de guías clínicas que se van desarrollando, porque Bueno, hoy hoy todo en eso. día yo diría diario, ¿no? Porque realmente el conocimiento científico está abrumadamente saliendo de manera aceleradísima, ¿eh? Ahora miras un PubMed, pones long COVID y te salen más de 35.000 artículos, Ajá. publicaciones de COVID persistente. Es brutal, la cantidad de actualizaciones es brutal. Vamos caminando por los últimos 10 minutos, Doc. Ah, bien, tengo puesto aquí en mi guión el tema. Bueno, la longevidad es algo que en algún momento podríamos hablar solo de longevidad, que no hace falta vincularla a una Sí. precondición, porque en sí mismo ya es un súper tema. Pero para seguir en lo que estamos hablando y no huir mucho del tema, Sí, para
darle un poco más de información a la gente. Doc, hay gente, los pacientes que vienen a nosotros en general son los pacientes que ya han buscado, como alguien comentó aquí, ya 30, 40, 50 consultas y no funciona. Pero puede ser que haya gente que no esté bien informada, que no tenga síntomas tan limitantes y que esté en esta ruta sin darse cuenta. Es decir, los síntomas no son tan marcados como para impedir que yo haga una caminata, que me pueda relacionar con mi familia, pero sí estoy pasando con esto, pero con síntomas más moderados, pero no me estoy dando cuenta. Y puede ser, porque yo creo que estos pacientes son los que cumplen la historia de la rana en la olla, ¿no? La rana está en la olla, se empieza a calentar el agua, se empiezan a sumar síntomas, se va sumando medicaciones al azar, antes era hipertenso, ahora es hipertenso y diabético, ahora es hipertenso y diabético ansioso, ahora es hipertenso y diabético ansioso y tiene insomnio y va sumando medicaciones y uno no se da cuenta y a lo mejor está metido en este bucle y no sabe, es posible. Es totalmente, así es, Luis. O sea, como todas las enfermedades, siempre hay grados, ¿no? de afectación y de repercusión clínica, ¿no? Y a veces, es verdad, no tienen que ser casos tan impactantes, o sea, pueden ser casos que la persona sí que sigue siendo funcional, pero sí que ha visto de alguna manera mermada alguna característica suya, ¿no? Pues hay algún síntoma ahí que, pues eso, normalmente un poquito de cansancio, no exagerado, algunos despistes, o sea, algo muy sutil, ¿no? Pero sí que no es la misma persona, que si en los últimos 3 o 4 años ha visto que no es la misma persona, que hay ciertos aspectos que se han notado como más de persona como un poquito más mayor o como más de edad, pues ahí puedes empezar a sospechar que puede haber algo. Y sobre todo, cuando tú sospechas algo así, independientemente de sospechar COVID persistente o no, lo que tienes que intentar buscar es si está detrás algún proceso de envejecimiento o alguna inflamación de bajo grado que se puede hoy en día mirar, que podemos mirar. Podremos mirar si es que hay, a lo mejor tenemos unos niveles de metales pesados muy elevados, o hay una mala detoxificación hepática, o hay una disfunción mitocondrial, más allá del COVID persistente. Hay otras situaciones que producen disfunciones, que no solamente es el COVID. Se pueden estudiar, ¿no? Una analítica convencional, pues hemograma, bioquímica, glucosa, colesterol, riñón, hígado, transaminasas, todo normal, ¿no? Pues se puede indagar más allá, se puede ver si hay un proceso inflamatorio de bajo grado, se puede ver esa tóxicos, a nivel de tóxicos, que puede haber tóxicos ahí por detrás, que estén generando esa disfunción, ver ese metabolismo mitocondrial y lo podemos tratar, ¿no? Desde una visión holística, ¿no? Con diferentes profesionales, que evidentemente con una visión común, y podemos ir a indagar, ¿no? Ir hacia esa medicina de la funcionalidad, de la función, ¿no? Claro. Esto es clave porque a veces incluso ves que la cosa no está bien, que no se está organizando, tu clínica no avanza aunque estés buscando ayuda y eventualmente es eso, es que hay que tener una mirada un poco más amplia, buscar algunas pruebas, alguna forma de diagnóstico que te dé la oportunidad de mirar algo diferente. Pues si no, total. Y yo digo una cosa, Luis, que para mí me parece lo más importante, la prevención. O sea, hay maneras de prevenir que estas cosas ocurran. O sea, yo siempre digo que no solamente es el virus o los virus, es el terreno que trabaja. El virus se va a aprovechar de una situación, de un campo abonado. Pero podemos, a través de la medicina de estilo de vida, evitar o en lo más posible, cero nunca va a existir, pero reducir mucho las posibilidades de que esto pase o reducir mucho el impacto que pueda ocurrir en la vida de un paciente si está en esa situación, ¿entiendes? Tenemos de prevenir. Ahí está la medicina de estilo de vida. Ahí está el ejercicio físico, ahí está el tema de la gestión del estrés, la alimentación, la nutrición, todo lo que es la socialización, o sea, todos aquellos aspectos
que ya están reconocidos como factores hacia una longevidad saludable, que van a ser que nos van a prevenir justamente de esos procesos de inflamación, de enfermedades crónicas, de cualquiera de las enfermedades crónicas o de situaciones como puede ser un COVID persistente. Y que eso se tiene que implementar desde el minuto cero, o sea, desde que tú naces, ya te dan un cheque con una salud, ¿no? Y ese cheque lo tienes que cuidar para toda tu vida, ese es el que te han dado. Entonces, hay que buscar esas maneras de preservar esa salud que nos dieron cuando nacemos y que dure lo máximo posible, durante los más años posibles, para evitar que puedan aparecer esas patologías crónicas que estamos asociadas que las asociamos a la edad, pero que no es realmente por la edad en sí, sino es por procesos de inflamación. Eso es Claro. lo que tiene que también la gente empezar a cambiar un poquito. Tenemos que intentar la población buscar esa prevención, de evitar situaciones que puedan hacernos más vulnerables o frágiles a que ocurra un COVID persistente o cualquier otro tipo de enfermedad crónica. Claro, esos son los elementos claves, ¿no? Entonces, para los que estáis aquí, sean profesionales de la salud o no, es mucho más fácil. Yo llamo esto de 4 M's, doctor, que es el sueño, la calidad del sueño, el del sistema gastrointestinal, el estrés crónico, el nivel de actividad física. Podríamos sumar ahí el tema de relaciones sociales. Y las relaciones sociales. Yo llamo esto de 4M. Y yo les digo a los alumnos y a veces a los pacientes, si esto está, el tratamiento en general tiene una mayor probabilidad de que vaya a funcionar, de que te vaya a ayudar, ¿no? Eso no es una garantía de que no vaya a pasar nada, pero es una super barrera para que no te pase nada. Si pasó, ya tienes más protección. Y cuando tenemos que incorporar un tratamiento y todo esto se practicó a lo largo de los años, el tratamiento suele resultar, el pronóstico es mejor, es más fácil. Pero cuando todo esto se tiene que incorporar, porque ahora tienes un problema, ahora es mucho más difícil, porque ahora tenemos que resolver el problema y incorporar elementos de protección, porque antes no los tenías. ¿Es un poco así? Eso es. Hay que implementar esos cambios antes de que ocurran, porque nos van a proteger. Evidentemente que una vez que ocurre, tampoco hay que perder la esperanza, porque de ahí se puede salir. Se puede salir, Luis, tú conoces casos, yo conozco casos, tenemos pacientes que han salido adelante, que han llegado a recuperar su vida, pero evidentemente no hace falta llegar a pasar por ahí. Previamente, lo importante es intentar prevenir que esto ocurra, ¿no? Ajá. Sí, sí, se sale. Con paciencia y un buen clínico Totalmente. responsable. Pero por eso tenemos, a través de la investigación, lo que estamos intentando es fomentar que también en la práctica clínica se empiecen a utilizar parámetros que van a prevenir, que van a detectar las situaciones antes de que ocurran, ¿no? Esas inflamaciones de bajo grado, esa disfunción celular, que se puedan detectar desde la práctica clínica habitual, en que cualquier médico tenga un acceso a ese tipo de pruebas. Se puede. Y con el vago también. Total. El vago, No, y además, yo cuando... con el vago, de hecho, bueno, tú lo sabes mejor que yo, que tampoco sería, que no es tan costoso realmente poder No, determinar. claro, del vago tal vez sea de los más accesibles a todos, de los más fáciles de identificar, incluso porque es nervio, entonces cambia antes de que te salga una analítica positiva. Claro, Porque el nervio refleja todo eso antes de claro. modificaciones hemodinámicas. Mm. Bien, fantástico, máquinas. Yo les quiero reforzar la invitación para que vengáis al Congreso en Zaragoza. Vamos a tener esta máquina hablándonos. Es un lujo contar contigo, doctor Francisco Mera. Ya hablamos, ya hace un año, estamos en contacto, haciendo cosas. Hemos fallado miserablemente en establecer algunas colaboraciones que a lo mejor somos capaces de hacer o para este año o para el año que viene, por temas de agenda y todo esto, pero nos seguimos esforzando. Pero sí que logramos que vayamos a estar juntos ahí en el Congreso en Zaragoza y este es un lujo porque contar con profesionales de este nivel no es fácil y cuando es posible tenemos que aprovechar la oportunidad. Fran, te dejo las últimas palabras para que puedas invitar a la gente, decir dónde la gente te encuentra. Sí.
y todo lo Primero, que... agradecerte, Luis, una vez más el poder estar aquí contigo hoy. Lo siguiente, y volver a invitarles, ¿no?, al Congreso de Salud Neurofuncional, que se llevará a cabo en Zaragoza los días 5 y 6 de julio. Que además me hace tremenda ilusión porque yo estudié la carrera de medicina ya en Zaragoza. Creo que va a ser un congreso, bueno, suena mal que lo diga, pero va a ser realmente con profesionales con una gran capacidad de trabajo, de liderazgo, para cambiar justamente pues esta manera de entender la salud, ¿no? Yo, como decía Luis, yo trabajo, soy director de la unidad de envejecimiento, longevidad, medicina de estilos de vida, en Blue Healthcare, es clínica aquí en Madrid, Madrid capital. A últimos de año abriremos un hospital de aquí también en Madrid. Tenemos tanto consulta online como consulta presencial. Me puede encontrar por Doctoralia mismo. Y también lidero como bueno, jefe médico de una startup, FineSpot, que es una aceleradora de base de datos que estamos haciendo pues esos estudios de investigación con datos de genómica, proteómica, de ciencias ómicas, justamente con inteligencia artificial para acelerar todo este conocimiento, ¿no?, en estas enfermedades, para ayudar a intentar dar soluciones a este tipo de enfermedades. Y nada, que ha sido un placer estar con ustedes, que muchísimas gracias a todas las personas que han estado. Sé que han estado también de Latinoamérica. Tengo trabajo mucho con Latinoamérica, con diferentes países, desde Norteamérica hasta Centroamérica, Latinoamérica. Pues muy agradecido de estar aquí. La verdad que la oportunidad es excelente y le esperamos en Zaragoza. O sea que va a ser algo increíble. Muchas gracias, Luis. Fantástico, doctor. Bueno, máquinas, nos despedimos por hoy. Una horita. Y si no estás suscrito, escribe aquí abajo Congreso, que te enviamos un enlace para que puedas hablar con nuestro equipo y apuntarte al Congreso. Y si te animas, si eres muy valiente, ya haces una semana entera y ya te apuntas a la formación que es en la semana anterior. Pero lo importante es el Congreso, que estemos ahí todos juntos, porque yo suelo decir que el ambiente influye. Y estar en un ambiente con personas capacitadas, sacas mucha información que te aterriza conceptos y que te ayuda a avanzar a veces 5 años en un mes o en un fin de semana en la toma de decisiones clínicas. Muchísimas gracias otra vez. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos en Zaragoza. Un abrazo a todos. Un abrazo a todas. Gracias, Fran. Nos vemos en Zaragoza. Chao. Zaragoza. Chao.